Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidas una vez más a Los Detalles de tu Vida. Gracias por permitirnos acompañarte el día de hoy. ¿Cómo estás pasando estas vacaciones escolares de tus hijos para el momento en que este episodio salga al aire? Si tienes hijos, muy probablemente están de vacaciones. Platícame cómo estás pasándola. Y bueno, espero que también estés aprovechando el verano, que también lo estés disfrutando. O a lo mejor en el país donde tú vives está al revés y ahorita es invierno. También eso sería interesante saber. Platícame, me gusta, me encanta cuando nos escriben comentarios, cuando me mandas mensajes. Gracias. Por causa de eso es que podemos continuar con este podcast porque sabemos que está llegando a mujeres y a hombres, que por cierto ya es el 9%, ya no es el 8, 9.6. Ahí la llevamos, muchachos. Quédate con nosotros, toma tu vida favorita, acompáñanos porque el día de hoy continuamos respondiendo preguntas y el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante sobre la amistad de dos mujeres y el perdón. Gracias, Jaciel, por acompañarnos. Gracias por tenerme y bueno, vámonos directo a la pregunta. Dice que Esther y Verónica, obviamente cambiamos los nombres. Esther y Verónica fueron amigas durante más de 15 años. Ellas compartieron ministerio, vacaciones, momentos difíciles e incluso sus familias se hicieron muy cercanas. Pero hace 2 años Esther descubrió que Verónica había estado hablando mal de ella con otras personas de la iglesia y que incluso había compartido información personal que ella le había confiado. Esther decidió perdonarla, oró por ella, dejó de hablar mal de ella e incluso la saludaba cordialmente cuando se encontraban. Sin embargo, cada vez que escucha su nombre o la ve servir en la iglesia, pues esa conversación se revive y siente nudo en el estómago, vuelve a repasar todo lo que ocurrió y a veces se pregunta si realmente la perdonó o si solo enterró el dolor. Entonces ella dice, yo sé que Dios me manda a perdonar y sinceramente creo que la perdoné, entonces ¿por qué sigo pensando en lo que me hizo? ¿Significa esto que en realidad nunca la perdoné? ¿O cómo dejo de revivir la ofensa una y otra vez? Wow. Muy interesante. Sí. Y creo que pues muchos nos podemos sentir identificados, ¿no? Quienes de nosotros no hemos sufrido algún tipo de traición, de abuso, entre amistades. Sí, ¿verdad? Claro. Y creo que a lo mejor también de quien menos lo esperas es de amistades cristianas, sí, ¿no? Dentro de la iglesia, muchos años sirviendo juntas, viajando juntas, es mucho tiempo. Y entonces, aunque la falta no es que no sea grave, sí es grave, pero creo que lo que duele mucho es la cercanía y la traición que se sucede en medio de esa cercanía. Pues muchas gracias por confiarnos con esa pregunta. Sí. ¿Por dónde empezamos? Creo que empezar por felicitar. Por el hecho de querer perdonar, de entender que Dios nos llama a eso es algo digno de ser reconocido, sí, algo digno de ser commendable, de ser, qué bueno que se buscó responder de una manera bíblica, de una manera cristiana, ¿no? Así es. Pero es importante distinguir las diferencias entre qué es el perdón, qué es la reconciliación, que es el tener la restauración, que es la memoria, tener memorias de las cosas y cómo pues todo toma tiempo, ¿verdad? Sí. Y qué es la confianza, la restauración de la confianza. O sea, todos esos elementos pueden estar interconectados, pero son diferentes. Sí. No porque se da uno automáticamente se tiene que dar el otro. Entonces, por un lado, pienso, sí, Dios nos llama a perdonar. Sin embargo, creo que a veces como cristianos o como iglesia hemos hecho un trabajo muy pobre
discipular cómo perdonar. De hecho, tú lo sabes, tengo más de un año trabajando en un proyecto sobre el perdón. Sí. Y eso me ha llevado a leer mucho sobre el perdón, leer libros. Estoy terminando otro libro sobre el perdón y ahora en agosto voy a tener un taller del perdón en inglés. Y eso me ha llevado a desarrollar muchas cosas, ¿no? Y meterme en muchos aspectos y de reconocer que como iglesias cristianas o lugares de discipulado no hemos desarrollado el cómo. Sí. Sí decimos, es muy fácil decir, aquí está el mandato, perdona, Hazlo. hazlo. Y le dejamos a la persona a su propia interpretación el cómo. Y es donde creo que se puede volver muy, muy confuso. Sí. Sí, o sea, a veces queremos encapsular el perdón como si fuera preparar una comida o hacer una actividad. O sea, es como que es algo, a veces lo queremos deslindar de emociones, de el tiempo que pasó, o sea, de las relaciones. Y creemos que pues a veces se predica o a veces se enseña, pues tienes que perdonarlo. O sea, suelta el perdón. Esa frasecita de suelta el perdón, ya nada más suéltalo. Como si fuera que estuviera agarrando algo, ¿verdad? Ok, ya, lo logré. Suéltalo. Y el perdón conlleva muchas cosas, ¿no? Es un proceso, así como lo decías, ¿no? Que tiene diferentes elementos y no siempre se ve de la misma forma para todos. Creo que los elementos son iguales, pero la forma en la que se va a desarrollar el perdón de manera personal a lo mejor no se va a ver igual. Por ejemplo, una persona que tiene que perdonar a su papá, quien ya falleció, quien ya no está en la tierra, pero todavía hay resentimiento y todavía hay dolor en esta persona que tiene que perdonar a su papá. Dices, ¿cómo vas a llegar a una restauración si ya no hay forma de restaurar, claro, ¿verdad? La relación. Entonces, en ese sentido es donde me refiero, ¿verdad? Que a veces se ve diferente cómo se maneja el proceso. Sí. Pero es un proceso, o sea, es un proceso. Y como decías bien, pues felicitarla porque el hecho de que está decidiendo perdonarla, o sea, el tomar esa acción, el obedecer el mandato de Cristo, ¿verdad? Pues eso es el primer paso, ¿verdad? Pero de ahí ahora hay que desarrollar un poquito más los otros elementos, ¿verdad? Sí. Como que el hecho de uno decidir la perdono no quiere decir que en ese momento se borra el dolor. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí a lo mejor lo que hay que trabajar es ese duelo, ese dolor, como dices bien, discipular, jalarla de la mano y enseñar cómo procesar ese dolor, porque es válido, Dios no lo ignora, ¿verdad? Sí, el duelo de la traición es un dolor que se tiene que procesar aparte de la decisión y la acción de querer perdonar. Sí. Cuando tú decides, ¿qué significa el perdón? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y puede haber diferentes definiciones de perdón, pero Jesucristo, cuando enseña sobre el perdón, lo equivale a la cancelación de una deuda. Entonces podemos tomar eso como base. Perdonar es no nada más cancelar una deuda, pero también absorber el costo de la cancelación de esa deuda. Y eso es algo interesante porque cuando Jesús está enseñando a través de esta parábola y a lo mejor estamos muy familiarizadas con ella, si me ayudas a buscarlos, está en Mateo, pero cuando Jesús está enseñando sobre esta parábola del sirviente que su amo le perdona una deuda extraorbitante, ¿verdad? Sí. Que nunca en su vida hubiera podido pagar, pero luego a la vez este siervo no perdona una deuda mucho menor de un coworker, de un consiervo. Jesús está enseñando el hecho de que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Entonces, sí hay una parte ahí de mandato, sí hay una parte ahí de decir, es necesario para ti que entiendas la
profundidad del nivel de perdón que tú has recibido para que entonces tú tengas la capacidad de cancelar la deuda de la otra persona. Entonces, perdonar tiene que ver con entender la profundidad de mi deuda que fue cancelada y absorbida por Jesucristo, para que al poder yo entender eso, tenga ahora la capacidad de poder cancelar y absorber el costo de la deuda de la otra persona. Que tiene conmigo. Si yo no tengo esa noción clara de la profundidad de mi deuda, va a ser bien difícil que yo pueda querer cancelar y absorber el costo. Y este concepto de absorber el costo lo aprendí de un pastor que ya falleció, que se llama Tim Keller. Y cuando primero lo explicó, estaba yo bien confundida. Así como, ¿qué? Porque él decía, es que cuando perdonas y cancelas una deuda, no es de que la deuda se vaya... Se desaparezca de todo tipo de footprint. Ajá. O sea, alguien está absorbiendo ese costo. Y empecé a tratar de entender, ¿verdad? Dije, claro, por ejemplo, si alguien, vamos a dar un ejemplo tonto, ¿no? Si alguien se roba tu bicicleta y decides perdonar a esa persona que se robó tu bicicleta, cancelas la deuda de que te debe una bicicleta, pero ahora estás absorbiendo el costo de comprarte otra bicicleta. O sea, tiene esas dos... O sea, como quien dice, pagué 2 veces. ¿Verdad? Mi primer bicicleta y ahora la que ya se robó y ahora la segunda que tengo que absorber. Sí, sí. Entonces, es algo fuerte. Es algo... Es profundo. Es profundo. ¿Encontraste el pasaje? Sí, es Mateo 18, del 21 en adelante, donde Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano y él le dice... hasta 7 veces, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego empieza a hablar acerca del rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro y como no tenía nada que pagar, él mandó que lo vendieran a él y a su esposo para poder saldar la deuda y el siervo se postró y le pidió tenga paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo. Y el Señor se compadeció de su siervo y lo perdona su deuda y lo deja en libertad. Entonces al salir ahora este siervo encuentra a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata y lo agarró por el cuello y empezó a estrangularlo y le habló a la policía para que le diga págame lo que me debes. Y entonces al verlo otras personas, porque él también le dice, ¿verdad? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y más bien lo hizo meter a la cárcel. Entonces otros siervos vieron todo esto, se entristecieron y fueron a contarle a su señor todo lo que sucedió. El señor mandó a llamar al siervo. El siervo malvado le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también de haber compadecido de tu compañero, así como me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces sí, o sea, es el... o sea, lo compara con esa deuda monetaria, ¿verdad? Que tiene que ser cancelada. Entonces es una definición buena del perdón. Sí, y si te pones a pensar, como dices, me cuesta 2 veces, ¿no? Por así decirlo, pues obviamente va a haber un duelo detrás de eso. Entonces, si la pregunta es, ¿será que acaso no he perdonado? Bueno, si tú sabes literalmente que sí decidiste perdonar, que decidiste cancelar esa deuda y decidiste absorber el costo de esa cancelación, pues es normal que haya un duelo detrás de, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa que no has perdonado. Ahora, si sigues teniendo en tu corazón, porque aquí hablamos del corazón todo el tiempo, si en el corazón sigue habiendo resentimiento, sigue habiendo... ¿Qué resentimiento viene a ser ya... estoy teniendo un sentimiento negativo en contra de esa persona. Sí. ¿Verdad? O sea, le tengo odio, le tengo rencor, le tengo rabia... O sea, si en mi corazón al verla, porque según la pregunta dice que se le hace un nudo en el estómago, pero entonces habría que ver, se le hace el nudo en el estómago
por dolor. Por dolor. O sea, porque me siento traicionada, porque o sea, todavía me duele lo que me hizo. O se me está haciendo un nudo en el estómago porque quisiera ahorcarla ahorita, ¿verdad? O sea, y no entiendo por qué sigue sirviendo en la iglesia, ¿verdad? O sea, la voy a quemar con todos, o así decimos en México, la voy a quemar. Sí. La voy a acusar con todos de lo que me hizo, la voy a poner en mal. Entonces, esa es la diferencia entre sentir dolor o tener resentimiento, que es un dolor negativo en contra de la otra persona. Me encanta que hagas esa distinción, porque en ser específicos con esas distinciones es como puedes distinguir. Ajá, sí, o sea, si lo que estás sintiendo, ¿verdad? Es dolor, es duelo todavía, pues es parte del proceso del perdón. Pero si se está anidando en ti un rencor en contra de la otra persona, entonces quiere decir que a lo mejor todavía hay necesidad de trabajar el perdón en tu vida. Sí. Y me encantó, gracias por eso. Creo que ayuda mucho a traer claridad a eso. Y es que la realidad es que hay una situación, entonces la traición produce dolor, pero también la falta de perdón produce un sentido de poder. Cuando no cancelas la deuda de alguien, pues tú tienes la sartén por el mango, ¿verdad? Porque esa persona te debe. Me debe el que habló mal de mí. Me debe el que arruinó mi reputación. Me debe, y entonces a veces eso lo podemos utilizar como una forma de poder, de decir, tengo esta carta bajo mi manga y un día de estos voy a poder usarla, ¿no? En tu contra. Eso es otra evidencia de que no ha habido perdón todavía. Las ganas de vengarse, ¿no? Yo ya la perdoné, pero se va a acordar el día, ¿verdad? O sea, pero el día que me toque a mí, en ese día se va a acordar. Y entonces dices, bueno, ahí a lo mejor hay necesidad todavía de trabajar un poquito, ¿verdad? En el perdón. Estaba buscando entre mis notas te lo digo que lo que he estado estudiando todo este año sobre el perdón y ya por fin lo encontré. Me gusta mucho también esta parte de definición que da Paul Tripp, es un pastor, autor, consejero bíblico, donde dice que el perdón es un commitment, un compromiso vertical seguido por una transacción horizontal. Y la razón por la que me gusta es porque si lo unimos con la definición que estábamos hablando de cancelar la deuda y absorber el costo, la verdad es que nadie quisiera hacer eso. O sea, ¿quién va a querer? Sí. Pagar doble de gratis. O sea, no, ¿verdad? No es natural, no es humano, no es que nos nazca y nos salga como seres humanos hacer esto. Sí. Necesitamos una intervención divina para poder decidir eso. Por eso es que creo que Jesucristo lo unió con el hecho de, así como tu Padre Celestial te perdona, así eso es el poder que te va a dar a ti para poder ejecutar esta transacción horizontal. Entonces, cuando Paul Tripp habla de, es un compromiso vertical, es una manera de decir, voy a poner mi confianza en Dios, voy a comprometerme con Dios, que voy a creer y confiar en su justicia para poder entonces realizar esta transacción horizontal del doble pago, de cancelar tu deuda y aparte absorber el costo de ella. O sea, porque no es justo. Sí, es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, la única manera en que esto puede ser una realidad, realmente el perdón es un acto sobrenatural. Sí. Tiene que ser divino, una intervención completamente de Dios en tu vida. Y me gusta que, o sea, hasta ahorita hemos estado hablando de esta parte inicial del proceso donde las únicas dos personas en este proceso es tú y Dios. Y muchas veces queremos que la persona que nos dañó, la persona que nos lastimó, que también esté incluida en esa... o sea, si ella fue la que me hizo mal, que venga, se arrodille, ¿verdad? Y en realidad el perdón solamente es aquí, ¿verdad? O sea, una vez de que esto se compone, que esta relación se establece entre Dios y mi compromiso con Él, mi confianza con Él, es lo que te da la oportunidad entonces
hacer esta transacción horizontal. Lo que decimos constantemente, soltar el perdón para la otra persona, ¿verdad? Y eso creo que es mucho más eficiente, más eficaz. O sea, conlleva mucho más gracia y más poder del Espíritu Santo de Dios, más obra de Dios en tu vida, que si quieres involucrar a la otra persona, vamos a juntarnos, tenemos que hablar y te voy a decir todas las que tú me hiciste y yo te voy a dejar que, o sea, cuando el perdón es primero esta revelación de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Sí. Una vez que ya está establecido eso, entonces es un poquito más fácil. Sí, y poder llegar al punto donde además de que entiendo la profundidad de tu perdón para conmigo, o al menos un poquito más, también decido confiar en tu justicia. Tú vas a ejercer la justicia, aunque me cueste cancelar la deuda de esta persona que me robó la bicicleta y además pagar el costo de yo comprar otra bicicleta. Voy a confiar que tú, Dios, eres justo y vas no solamente a proveerme para la nueva bicicleta, pero vas a honrar mi actitud, vas a honrar esta capacidad que me estás dando sobrenatural de perdonar, porque reconozco cuánto yo he sido perdonada. Entonces, no hay nada mejor que la restitución que pueda venir de parte del Padre cuando actuamos en obediencia de esta manera. Sí. Hablemos un poquito de las memorias, ¿no? Hablemos un poquito porque ella menciona eso, ¿verdad? Porque entonces sigo recordando, porque se me hace el nudo en el estómago, porque sigo siendo, no está usando la palabra atormentada, pero hasta cierto punto a veces así se puede sentir uno. Así se puede sentir uno y los dos lo sabemos, ¿verdad? Hemos pasado por procesos de perdón entre tú y yo, muy profundos, muy, no ha sido bicicleta, a nivel bicicleta. Un poquito más costoso. y yo me acuerdo que una vez te pregunté y te dije, ¿cómo, por ejemplo, cómo te fue posible perdonarme, ¿no? Y sé que pasaste por el proceso de lo de los pensamientos. ¿Qué fue lo que tu consejero te aconsejaba en aquel entonces? Las memorias. Uy, pues tendría que recordarme de que o sea, una es redirigir mi mente a reconocer todo lo que Dios me ha perdonado a mí. O sea, es que eso es clave. Mientras no entendamos el amor que Dios ha derramado a través de entregarnos a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? O sea, cuando te confrontas con esto y lo pones y lo reflejas ante la cruz, ¿verdad? Ante lo que Cristo hizo por ti, dices, pues, ¿cómo puedo sostener mi falta de perdón? O sea, ¿cómo puedo retener el perdón para contigo? ¿Cómo puedo no dártelo si Dios lo dio todo por mí, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue mucho, en algún tiempecito, trabajar mucho sobre eso. O sea, porque era cada vez que yo quería decir, sí, pero es que ella me lastimó. Cada vez que yo decía, es que, no, o sea, el dolor que me está causando. Entonces él me decía, bueno, ¿y el dolor que tú le causas a Cristo? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tú le has hecho al corazón de Dios? Entonces, cuando ya lo pones en esa perspectiva, en ese reflejo, ¿verdad? Mis acciones con la acción de Dios, dices, pues no, o sea, no puedo negarte el perdón. O sea, tengo que decidir. Sí. Tengo que hacer ese compromiso de decir, ok, Señor, tú me perdonaste y me limpiaste. Sí. Yo la voy a perdonar. Sí. Ahora, supongamos que en este caso, ya no me acuerdo si era Claudia o Esther o Verónica, pero en este caso, supongamos que sí ha habido perdón genuino, pero sigue habiendo estas memorias o esta repetición de las memorias. El duelo es pasar sobre esas memorias, ¿verdad? Darle el tiempo que se necesita, pero ahora pedirle al Señor que sane ese dolor. Sí. Ya no estar estancada en decir, es que a lo mejor no he perdonado, a lo mejor no he perdonado. O sea, no permitas que eso te distraiga, sino ahora enfócate en decir, bueno, Señor, sáname, sana el dolor que tengo de este duelo. Ahí es donde entra perfectamente el Salmo 34:18, donde dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu, ¿verdad? Que tu cercanía sane mis memorias. Sí. Que tu cercanía
sane el duelo que hay de la pérdida de esta amistad, porque no estoy segura si la amistad ha sido restaurada o no. En el caso de nosotros, por la gracia de Dios, nuestra relación, en el caso de todos los matrimonios, esperamos y siempre luchamos porque haya una restauración, ¿no? Porque hay un pacto ahí, ¿verdad? Lo cual es otra faceta. Sí, es otro de los puntos aislados del perdón, ¿verdad? Pero que está conectado y que conlleva cierta situación en específica, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, diferente a cuando hay un abusador y una persona abusada, ¿verdad? Como la restauración de una relación en ese caso a lo mejor no es igual. Exacto. ¿Verdad? Pero en el caso del matrimonio, donde hay un pacto matrimonial delante de Dios, hay una gracia especial para que si es que ambas personas, ¿verdad? Ambas partes están dispuestos a rendirse delante de Dios, que Dios pueda restaurar esa relación de manera completa. Y creo, en nuestro caso, creo que no tan solo fue restauración, sino aún Dios nos ha permitido crecer mucho más en nuestra relación. O sea, no fue nada más restaurarme al punto anterior, antes del dolor, antes de la traición, por decir así, sino que Dios nos ha llevado todavía a niveles de profundidad de nuestra relación mucho mayores. Pero tiene que ver esa disposición, ¿verdad? Esa disposición. Bueno, y para que le des esperanza a esta chica, las memorias dejaron de sentirse con dolor o dejaron de sentirse tormentosas. Sí, y creo que si mal no recuerdo, creo que una de las cosas que también tenía que hacer era orar por la otra persona. O sea, orar por la persona, o sea, que la memoria de esta, por ejemplo, que la memoria tuya, cuando viniera esa memoria negativa, ¿verdad? Que me causaba dolor, que utilizara esa oportunidad para orar, ¿verdad? Que finalmente es lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? O sea, ama a tus enemigos y ora por ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso... Al yo haber lastimado, yo actué como una enemiga. Claro, porque cuando te veía, ¿verdad? Pues me causaba dolor, ¿verdad? Y a lo mejor aquí entre estas dos mujeres, ¿verdad? A lo mejor al verla le causa dolor y ese es un momento especial que Dios provee para que entonces puedas orar por esa persona, bendecirla, ¿verdad? Y decir, Dios, pues bendice su vida y creo que eso puede ayudar para que la memoria de esta persona empiece a ser sanada. Me encanta, me encanta. Gracias por compartir, gracias por compartir tu corazón en ese sentido y queremos ser tan específicos porque estoy convencida, estamos convencidos de que la palabra de Dios tiene que volverse práctica, tiene que volverse accionable, tiene que volverse, o sea, no podemos dejarlo en la filosofía, en lo etéreo, en lo, ¿verdad? Porque místico. Entonces, en lo místico, porque entonces nunca vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, gracias, yo creo que el ejemplo va a ser de mucha ayuda para ella. Y por último, pues quiero recomendarte el Salmo 55. Es uno de mis favoritos en cuanto a anclarnos en él, pidiendo al Señor que nos ayude cuando somos traicionados por alguien a quien amamos, ¿no? A quien tuvimos cercanos. El salmista expresa su dolor, y dice, quiero correr, ¿no? Y la verdad es que así se pasa. Cuando uno siente el dolor de alguien que es tan cercano, quiere huir, te quieres ir de la iglesia, quieres no volver a cruzar palabra con ella, quieres no volver, ¿verdad? Y es exactamente lo que el salmista está expresando. Y dice en el verso 2:11, la maldad está en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. No me afrentó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, o sea, puedes leer el dolor, ¿verdad? De haber sido traicionado por
por un amigo, por alguien cercano. Pero el verso 16 es tanta la esperanza que da. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y luego habla de esto toma tiempo. Verso 17, en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré. O sea, toma tiempo. Sí. Date la gracia de que tiene que tomar tiempo. Está bien que tome tiempo. Sí. Verso 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque muchos estén contra mí, Dios oirá y los quebrantará pronto. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Está hablando de los enemigos. En este caso, pues nuestros enemigos no son de carne ni de sangre, ¿verdad? Verso 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, pues te animo a que estés estudiando, orando, a lo mejor hasta memorizando el Salmo 55, que leas la angustia y el dolor que el salmista experimenta ahí y luego como al mismo tiempo toma la decisión de poner su confianza en Dios. Volvemos al punto, este compromiso vertical para poder tener esta transacción horizontal de cancelar la deuda y absorber el costo de ella. Y pues ya, eso es lo que puedo decir al respecto. Así es. Y pues ojalá y tengas también alguien a tu lado que te apoye orando contigo, por ti, escuchándote, ¿verdad? Alguien, a lo mejor alguna persona en la iglesia que pueda acompañarte en este tiempo, porque es doloroso. O sea, y Dios no niega ese dolor. O sea, perdonar no es nada más tapar el sol con un dedo. Así o es. sea, es un proceso. O sea, pero es posible. Es posible. Y es muy dulce cuando estás ya del otro lado. Así es. Poder ver hacia atrás y ver y decir lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? O sea, no me puedo echar flores. A lo mejor eso también pienso que es una buena medida, una buena forma de medir si has perdonado o no. Muchas veces los que todavía no han perdonado se echan flores a sí mismos. Yo ya lo perdoné. Ah, ok. Se levantan el cuello. Se levantan como que sí. Yo desde hace mucho, yo ya olvidé todo lo que me hizo. Hay un elemento de orgullo ahí. Sí, y dices, o sea, solo, lo único que escucho es tu propia capacidad y tu propia, sí, autojustificación, ¿verdad? Y en lugar de darle la gloria a Dios. O sea, yo no hubiera podido perdonarte, ¿verdad? Si no, Dios no hubiera intervenido en mi vida. Tú no me hubieras podido perdonar si Dios no hubiera intervenido en tu vida. O sea, entonces creo que a lo mejor ese puede ser también una buena indicador. Cuando te quieres echar piropos a ti mismo, dices, a lo mejor necesito todavía perdonar. Sí, ¿verdad? Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Ok, pues me gustaría orar, ¿está bien? No siempre lo hacemos, pero creo que en este momento sería tan importante poder orar por todas aquellas mujeres y hombres que a lo mejor están en ese proceso de perdonar. Y es confuso. Hay mucho más que hablar sobre el perdón. Por eso en este taller tengo 3 días que voy a estar en taller con estas mujeres. Voy a poner el enlace ahí si hablas inglés y estás interesada, para que te inscribas. Y porque hay mucho. Y estoy haciendo todo un curso donde hablo de todos los diferentes elementos que son por separado, pero que se relacionan. Porque a veces operamos en tanta confusión que no sabemos ni por dónde empezar, que no sabemos ni por dónde atacar el asunto. Queremos hacerlo, pero te sientes ahogada por el dolor y demás. Estancado. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada hombre y cada mujer que tienen el deseo, tienen el corazón, saben que tú les llamas a perdonar y lo quieren hacer y lo han intentado hacer, pero todavía se sienten estancados, todavía se sienten confundidos, todavía no saben si hay algo más que hacer o porque todavía está el dolor ahí, no hay claridad.
Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú pongas tu mano de poder, que tú traigas claridad, enseñanza, a una profunda revelación en tu palabra. Cuando ellas y ellos lean pasajes que hablan del perdón, Señor, que pueda haber más entendimiento sobre este tema. Te ruego, Padre, que aquellos a los que tú has designado, aun que sean parte de este taller que voy a tener, Señor, que tú tengas una cita divina con cada uno de ellos. Que en el nombre de Jesús tú traigas la libertad que trae el perdonar, porque verdaderamente hay una libertad tan profunda, tan hermosa que sucede cuando hacemos este compromiso contigo en confiar que tú eres un Dios justo y harás justicia, y que nos permite ejercer esta transacción horizontal de cancelar la deuda y absorber el costo. Lo que hay del otro lado es gozo, es paz, es alegría, es libertad. Te ruego que cada hombre y mujer que ha estado aprisionado por la falta de perdón, el resentimiento y la amargura que esto trae, Señor, que tú traigas un poder sobrenatural en sus vidas para que puedan ser libres para perdonar. En el nombre de Jesús, gracias, porque no es casualidad que ella o él escuchó este episodio hoy. Tú tienes un buen plan para su vida, y esto incluye el que finalmente pueda perdonar. Gracias, Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.